buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en los diferentes países donde nos encontramos en esta hora. Estamos muy contentos a través de Mater Fátima Alemania Internacional para dar inicio entonces a este corto seminario que vamos a tener sobre los dones del Espíritu Santo a través de María Santísima. Y nos vamos a apoyar pues en este material que tenemos acá sobre los dones del Espíritu Santo en el combate espiritual, que desarrolla pues también la misma temática. Partimos pues de un salmo que se encuentra aquí, que podemos ver todos en pantalla. Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Si ustedes pueden ver, este es un salmo increíble que hoy cobra una fuerza y una actualidad tremenda en el Santo Rosario, porque el salmista, cuando por el Espíritu Santo escribe este salmo, yo creo que jamás él en su mente humana se imaginó que efectivamente es así, que el Santo Rosario en nuestras manos es un arma de guerra única, formidable, fenomenal, y efectivamente es en nuestros dedos un arma de batalla. Y en la medida que ejercitamos el Santo Rosario, vamos ganando la batalla. Así que bueno, vamos a invocar entonces al Espíritu Santo por medio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a avanzar. Aquí tenemos en pantalla esta maravillosa imagen que nos habla de la etimología del griego, de donde viene la palabra carisma, que en su acepción más simple, pues significa un regalo. Es un regalo. Y esto es muy importante porque si partimos de la misma presencia y acción de la Virgen María en nuestra vida por medio de la consagración al Inmaculado Corazón, debemos entender que la Virgen es el regalo premium de Dios para la humanidad. Es el regalo plus máximo de Dios en Jesucristo para la humanidad. María es un regalo de la divina misericordia para nosotros. El que tengamos a María en nuestro corazón, el que hayamos sido llamados para unirnos al corazón de la Madre, es un regalo. María en sí misma es el carisma plus de Dios. María en sí misma es el carisma de la divina misericordia en Dios, en Jesucristo, la Santísima Virgen. De hecho, el Tratado de la Verdadera Devoción nos va a enseñar sobre todo este tema precisamente. En el numeral 25 del Tratado de la Verdadera Devoción, dice el Espíritu Santo, para darle un mayor entendimiento a este tema. ¿Qué nos dice el tratado en su numeral 25? Aquí lo tengo. Vamos a leerlo. Muy bien. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Nótese que aquí el Espíritu Santo en el tratado dice que la Virgen es la dispensadora de todo lo que tiene el Espíritu Santo.
porque ella está toda llena de gracia. Salve caritomene, en griego, cuando el arcángel Gabriel la saluda. Es decir, que es un estadio de gracia que jamás podrá perder, porque nunca podrá caer de la gracia. Eso significa la expresión salve caritomene, como el arcángel Gabriel saluda a la Virgen María. Y esa expresión, y esto lo hemos compartido en algunas charlas de formación en el pasado, esa expresión solo se recoge una vez en la palabra, en las escrituras. Solo en ese instante de la anunciación, el arcángel Gabriel pronuncia esas palabras. No las volverá a repetir. Ningún arcángel, ningún profeta, ningún apóstol, nadie a lo largo y ancho de la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis y del Apocalipsis regresando al Génesis, volverás a encontrar esa expresión. Solo se halla en ese momento a lo largo y ancho de la escritura. Salve caritomene, toda llena de gracia, es la traducción ya al español. Significa que la Virgen nunca perderá su estado de gracia. Y como dice también el gran profeta San Luis María Griñón de Montfort en el tratado, que María tiene 3 tiempos de gloria. El primer tiempo de gloria es la Inmaculada Concepción, cuando ella es concebida en el vientre de Santa Ana, su madre, y por tanto es inmaculada a partir de ese momento. El segundo momento de gloria es en el momento de la encarnación. Y San Luis dice que en el momento de la encarnación, la Santísima Madre pasó a ser sobreabundantemente llena de la gracia. Ya era llena de la gracia en el momento, y fue llena de la gracia en el momento de la Inmaculada Concepción. Posteriormente, en la encarnación, pasa a ser sobreabundantemente llena de la gracia. Y el tercer tiempo de gloria, que es la perpetuidad de la gracia, que nunca terminará. Es decir, que la Virgen sigue llenándose de gracia por toda la eternidad. Mire qué expresión, mire qué misterio tan insondable, tan increíble. Sigue llenándose de gracia la Madre por toda la eternidad. Nunca terminará de llenarse de gracia, en gracia y de gloria en gloria. La Santísima Madre. Por eso ella es la poseedora del carisma de Dios, que es Cristo mismo. Cristo mismo es la totalidad de los dones del Espíritu Santo. Y la totalidad de los dones del Espíritu Santo fueron encarnados en María. Volvemos al numeral 25 del tratado. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Es decir, toda, porque la operatividad del Espíritu Santo, a tenor de lo que el apóstol Pablo enseña e instruye a la comunidad de Corintios, entiéndase la primera carta de Corintios, en su capítulo 12, ahí vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos va a hablar de operaciones del Espíritu, ministerios del Espíritu y dones del Espíritu. Y posteriormente en el capítulo 5 y 6 del libro de Gálatas, en su carta a la iglesia de Gálatas, nos va a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Entonces la operatividad del Espíritu Santo la podemos entender en 4 formas, 4 estadios, 4 maneras, 4 acciones, 4 manifestaciones. Si bien es una sola en sí misma, porque es un solo Dios y es un solo Espíritu, como también lo dice el mismo el apóstol San Pablo en esta carta, capítulo 12 de 1 de Corintios que les acabo de indicar. Entonces él habla de operaciones del Espíritu, si bien es un mismo Dios y un solo Espíritu. Ministerios del Espíritu Santo, si bien es un mismo Dios y un mismo Espíritu. Dones, carismas del Espíritu Santo, si bien es un mismo Dios y es un mismo Espíritu. Y posteriormente en Gálatas capítulo 6 nos va a hablar de los frutos del Espíritu Santo, si bien también es un mismo Dios y es un solo Espíritu. Entonces así tenemos lo que es esta forma de entender esta cuádruple manifestación o cuádruple operatividad, si bien es una sola en sí misma también, pero son 4 maneras de poder entenderla, de poder comprender este misterio.
Entonces, Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa. La escogió por dispensadora de cuanto posee, de esto mismo que les acabo de explicar, de las operaciones del Espíritu Santo, de los ministerios del Espíritu Santo, de los dones carismas del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo. Le entregó estas 4 formas de entender y comprender la acción del Espíritu Santo. Se llama la totalidad del Espíritu Santo, fue entregada, es decir, es como si el propio Espíritu Santo se despojara de todo y se lo entregara a ella. Y ese despojarse de todo no era cosa o no es otra cosa que Cristo mismo. Es decir, encarna Cristo en María y por tanto Cristo es el todo del Padre y la totalidad del Padre y lo encarna en ella. Por tanto, entonces todo lo que posee también se lo entrega a ella. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y carismas. Esto se llaman las 4 potencias del Espíritu Santo y María Santísima. Esto se le denomina las 4 fuerzas, las 4 gracias, los 4 poderes, las 4 potencias del Espíritu Santo en María. Vamos a repasarlas de nuevo. Ella distribuye, primero, a quien quiere. Primera potencia del Espíritu Santo en María, del Espíritu Santo, de los dones y carismas del Espíritu Santo. Repito, la primera, a quien quiere. Cuando quiere. La segunda potencia. Cómo quiere. La tercera potencia. Y cuando quiere. Cuarta potencia. Entonces, primero, elige el sujeto del carisma, del ministerio y de la operación del Espíritu Santo. La Virgen tiene el poder dado por el Espíritu Santo de elegir el sujeto portador de la operación, del ministerio, de la gracia, del carisma y del fruto del Espíritu Santo. Porque cuando dice quien quiere se refiere al sujeto, al que va a ser portador, al que va a recibir esta gracia. La otra potencia es cuánto quiere. Cuánto quiere se refiere a la intensidad y la cantidad y la gradualidad de este don, gracia, carisma, de esta operación del Espíritu Santo o de este ministerio del Espíritu Santo y de este fruto del Espíritu Santo. Es decir, la gradualidad también. No solo el sujeto, no solo elige el sujeto, predestina el sujeto, es decir, un alma, una persona, una iglesia, una comunidad, un ministerio, un movimiento, una corriente dentro de la iglesia. Va desde lo más simple, es decir, va desde lo singular hasta lo plural, desde lo personal hasta lo colectivo. Muy bien. Entonces, no solo elige el sujeto que va a recibir, predestina el sujeto que va a recibir este don, gracia y carisma. Todo esto dado a la Virgen. Eso se llama la multiforme gracia del Espíritu Santo administrada por la Virgen María. Es la administradora por excelencia de todo don, gracia, carisma, operación, ministerio, don, carisma y fruto del Espíritu Santo, como lo estoy explicando. Ahora yo haré más adelante, iré a hacer algunos ejemplos de cómo entender esto de una operación, un ministerio, un don, carisma y un fruto. Es decir, a través de una operación del Espíritu Santo, por medio de un ministerio, ejercitando un don, carisma, se produce un fruto del Espíritu Santo. Lo volveré a repetir. A través de una operación del Espíritu Santo, por medio de un ministerio del Espíritu Santo, articulando un don, carisma del Espíritu Santo, se producirá un fruto del Espíritu Santo. ¿Vieron la correlación que existe en estas 4 manifestaciones? Recordemos que estamos haciendo una exégesis del capítulo 12 de Primera de Corintios, que es la carta del apóstol San Pablo, donde da toda una instrucción y una catequesis maravillosa, fenomenal sobre los dones, gracias y carismas del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces volvemos acá. Estamos hablando primero del sujeto. La Virgen, a quien el Espíritu Santo le entrega todo y la multiforme gracia de administrar todo don y gracia y carisma, por tanto, ella elige el sujeto. También determina la cantidad, es decir, lo que estamos hablando de
de la gradualidad y de la intensidad de la gracia. Acuérdense del capítulo 25 de Mateo, donde está la parábola de los talentos. A cada quien se le dio según su capacidad, dice la palabra. Cada quien recibió según su capacidad. Muy bien, a uno se le dio un talento, a otro se le dieron 2 talentos y a otro se le dieron 3 talentos. Muy bien, ahí vemos que cada quien según la capacidad de recibir, recibe 1, 2 o 3. Bueno, ese 1, ese 2, ese 3, en cuanto a la cantidad de talentos, también la Virgen tiene esa gracia de administrar, el darte 1, el darte 2 o el darte 3 o muchos más. Esto se refiere cuando habla cuánto quiere. La tercera potencia es cómo quiere. Cómo quiere es el medio, la forma y la manera para distribuirlo y entregarlo. No siempre en cada vida, en cada persona, en cada movimiento, en cada corriente, en cada ministerio de la iglesia tiene que ser necesariamente igual. Hay una múltiple forma manifestativa de Dios. Dios es creativo y manifestativo en este tema. No siempre se repite. Así como hay una huella digital que nos diferencia a todos, y así como hay un código genético que nos diferencia a todos, y ninguno es igual al otro, de la misma forma sucede también con los carismas. Y gracias del Espíritu Santo, cuando dice cómo quiere, el cómo es esa forma y condición como la Virgen en el Espíritu Santo decide darte, si de una manera o de otra, con unas características u otras características, parecido al de una persona, parecido al de otro, o totalmente distinto en la forma y la manera. Esto es como ver un jardín. Entramos a un jardín y no todas las flores son iguales. Cada flor es distinta. Cada flor tiene su fragancia, su color, su tono, su candor, su aroma. Cada flor en sí misma es un don, es una gracia, es un carisma y forman parte de todo esto lo que se llama el jardín de la gracia de Dios. Y el jardín de la gracia de Dios no es otro que el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y sobre este tema, también el mismo Espíritu Santo, por San Luis María Griñón de Montfort, en el numeral 44-45 del tratado, habla de que María es el nuevo jardín del Edén. Que María Santísima es el jardín del Edén terrestre, el jardín del Edén terrenal. Es la Santísima Virgen María. Por tanto, ese es el jardín de gracias. Y la última potencia que también el Espíritu Santo le ha dado a la Madre, cuando quiere todos sus dones, cuando no solo elige el sujeto, no solo elige la cantidad y la gradualidad, no solo elige el cómo hacerlo, sino el cuándo, se refiere al tiempo, en el momento que ella elige. Aquí nos acordamos de las bodas de Caná, cuando la Virgen interviene. Ya la Virgen tenía dada por el Espíritu Santo esta cualidad, esta condición, que es parte de la omnipotencia suplicante, que la misma Iglesia va a reconocer en el documento de la Lumen Gentium, a partir del punto 50 y siguientes. Si usted va a este documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, Luz de las Naciones, a partir del punto 50 y siguientes, va a encontrar un capítulo desarrollado en relación al poder y a la actuación de la Santísima Virgen dentro de la Iglesia. Y ahí habla de que la Virgen participa de un don insigne, único, singular, inigualable, más nadie lo tiene, solo ella, y se llama el don de la omnipotencia suplicante. El don de la omnipotencia suplicante. Ya este don estaba disponible en la Santa Madre en el momento de las bodas de Caná, cuando bajo esa gracia insigne, única y singular, porque solo en el corazón de ella puede estar posible, porque fue dado así por el Espíritu Santo, como lo enseña el numeral 25 del tratado que acabo de nombrar. El Espíritu Santo se despojó de todo, y se lo dio a la Santísima Virgen María. Y entonces así las cosas, la Virgen articulando esa fuerza, esa potencia, en esas 4 potencias como acabamos de explicar, entonces le dice el cuándo, es el tiempo, el kairos. La Virgen administra el kairos de Dios, pero no porque ella sea Dios, sino porque Dios le dio ese poder a ella, porque ella obra en el poder de Dios. No mueve un centímetro la Virgen su dedo
sino es en la perfecta y divina voluntad del Padre, del cual está toda llena, llena. Entonces la Madre bendita, como administradora del Cairo de Dios también, entonces elige el cuándo para que la operación del Espíritu Santo, por medio de un ministerio, ejercitando un don carisma, produzca un fruto espiritual. Pondré un ejemplo de esto. Moisés, en el momento cuando el pueblo de Dios se encuentra acorralado en la bahía del Mar Rojo, en la ensenada del Mar Rojo, y venían los ejércitos de Faraón a destruirlos, y entonces Moisés realiza una operación de poder. ¿Cuál fue esa operación de poder que llevó adelante Moisés? Golpear con el báculo la tierra. Eso es figura de la consagración. Cada vez que nos consagramos al Inmaculado Corazón de la Madre, cada vez que una nación, un país, cada vez que un santo padre de la iglesia, un papa consagra al mundo o alguna nación al Inmaculado Corazón, cada vez que tú y yo nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón, cada vez que cada familia se consagra al Inmaculado Corazón, es el báculo golpeando la tierra para que se abran las aguas del Mar Rojo. Eso es representativo de la consagración al Inmaculado Corazón. Esa es una operación de poder del Espíritu Santo. Ahí tenemos el ejemplo bíblico de cómo opera una operación de poder del Espíritu Santo. Una vez que golpea, se abrieron las aguas del Mar Rojo. Muy bien. ¿Bajo cuál ministerio? En el caso de Moisés, él era profeta. Entonces, una operación del Espíritu Santo que fue golpear con el báculo en la tierra. ¿Bajo cuál ministerio? Bajo el ministerio de profeta, en el caso de Moisés. Muy bien. Articulando cuál don, carisma, gracia, el don de milagros. Fue el don de milagros. Ya iremos a ver en estas 9 dones que existen en Primera de Corintios capítulo 12, nos habla de los 9 dones del Espíritu Santo que están ahí. Entonces, uno de ellos es el hacer milagros, el obrar milagros. Fue el don de milagros. ¿Y cuál fue el fruto que produjo? Liberación y salvación. Entonces, ahí vemos cómo en el caso de Moisés, la operación del Espíritu Santo, golpear el báculo mediante un ministerio que fue el ministerio de profeta y a su vez mediante un carisma o don que fue el obrar milagros, y finalmente el fruto que va a producir es liberación de un pueblo, liberación de un pueblo. Muy bien. Rompimiento de cadenas. Pudiéramos darle varios sentidos a eso. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Vamos a retomar desde el principio. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias. Aquí pusimos el ejemplo de Moisés. Que por cierto, Moisés, el rol de mediador, intercesor ante el pueblo de Dios, que lleva adelante Moisés, es totalmente una prefigura de la actuación de la Virgen María hoy en día. Moisés en el Antiguo Testamento es una prefigura completa de la acción y mediación de la Virgen María a favor del pueblo de Dios y conduciendo al pueblo de Dios. Esa misma conducción que realizó en aquel momento para conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, hoy lo hace la Virgen María para llevarnos a la tierra prometida del cielo, que comienza por la entrada a su corazón inmaculado. También Noé, el patriarca Noé, es figura también de la Santísima Virgen María, que nos conduce, nos lleva al arca de la salvación, que es su corazón inmaculado. Entonces son figuras que existen en el Antiguo Testamento que se pueden aplicar perfectamente a la Virgen María. Continuamos. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por su mano virginal. Mira qué expresión tan tremenda dice aquí el Espíritu Santo. Y no se concede a los hombres. Es que esto no es negociable. Es que esto no es romanticismo mariano. Esto no es hipérbole mariana. No, 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 no. La palabra es clara. El Espíritu Santo lo dice. No se concede. Y no se concede es no se concede. No, es que en este caso sí. No, es que en este caso no. No, no. No se concede es no se concede si no pasa por las manos virginales de la Santísima Virgen María.
es afirmativo, no es una pregunta, no es una elección, es una afirmación categórica del Espíritu Santo. No se concede a los hombres ningún don, y ninguno es ninguno, hermanos, que no pase primero por las manos de la Santísima Virgen María. Esto es un tema tremendo, porque entonces pone en perspectiva y qué pasa con todas las otras confesiones, qué pasa con todos los que no aceptan a la Virgen María y que dicen recibir del Espíritu Santo y dicen vivir del Espíritu Santo y dicen tener experiencias con el Espíritu Santo. Excelente pregunta nos haríamos. Muy buena pregunta sobre este tema. Por eso la radicalidad que tiene el tratado. Por eso el odio que tiene el demonio a este libro bendito, que es el Tratado de la Verdadera Devoción, porque te revela la verdad. No te engaña, te dice la verdad. Y de hecho, para darle más soporte y fuerza a esto, el mismo tratado, en el numeral 32, habla de este tema. Incluso numeral 30, 29, 30 y 32 habla precisamente de este tema. Que todo aquel que diga que tiene a Dios por padre y no tiene a María por madre es un mentiroso, está engañado. A ver, vamos a tener que ir al numeral 29. Un momentico, aquí lo tenemos, aquí mismo está. Vamos a tener que ir numeral 30 para ser más exacto. Así como en la generación natural corporal concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural hay un padre y hay una madre. Fíjense que habla de la generación sobrenatural. Es decir, habla de la experiencia sobrenatural que es la del Espíritu Santo, que es la de los dones, gracias, operaciones, carisma, ministerios y frutos del Espíritu Santo. Está hablando de la generación sobrenatural. Está hablando de la dimensión en el Espíritu. Está hablando de la vida en el Espíritu, que va a hablar también el apóstol Pablo en el capítulo 7 en su carta a los Romanos. Muy bien, entonces, esta generación sobrenatural tiene un padre, que es Dios Padre, pero también tiene una madre, que es la Santísima Virgen María. Entonces, sigue agregando el numeral 30, repito, estamos en el numeral 30 del tratado. Todos los verdaderos hijos de Dios, mire cómo arranca aquí el Espíritu Santo, no negocia, no negocia. La verdad no se negocia, la verdad es una sola, hermano. Y esto suena radical. Pareciera que no hay amor, no hay caridad con aquellos que están viviendo otra forma de espiritualidad distinta a esta verdad. Pero la verdad es la verdad. ¿Qué podemos hacer? Todos los verdaderos hijos de Dios, dice los verdaderos. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre. Hasta ahí pareciera que estamos todos de acuerdo y todos como que metidos en el mismo saco, ¿no? Protestantes, católicos, de una confesión, de otra, pareciera que como que entráramos en el mismo saco porque, sí, es el mismo Dios, es el mismo Padre, pero no es tan fácil. Cuidado, no es tan fácil, no llega hasta ahí. Volveré a retomar. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre. Y aquí viene una I copulativa, no es una I disyuntiva, no es una I electiva, no es una I opcional, es una I copulativa. O la tienes o no la tienes. O tienes o no tienes a María para que realmente seas hijo de Dios Padre. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien no tenga, es que no puedo cambiar esta expresión del tratado. Es radical, hermanos. No puedo cambiarla. Así lo dice el Espíritu Santo. Y quien no tenga a María por madre, tampoco tiene a Dios por Padre. Así diga que tiene a Dios por Padre. Así diga que Dios es su Padre. Que es lo que le pasaba a los doctores y fariseos de la ley, que ellos decían que tenían a Dios por Padre y a Moisés por profeta. Y entonces Jesús le dice, sí, vosotros tenéis un Padre, que es al que vosotros obedecéis. Y ese Padre que vosotros tenéis, al que vosotros obedecéis, es el demonio,
es el diablo, así se lo dice. Sí, vuestro padre Satanás, al que vosotros obedecéis. Se lo dice del capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Puede ir a ubicarlo ahí en estos dos capítulos, que es donde se narra esta trama confrontativa de nuestro Señor Jesucristo con los doctores y fariseos de la ley. Tremendo esto. Y quien no tenga a María por madre tampoco tiene a Dios por padre. Por eso los réprobos, o sea, los reprobados, por eso los réprobos, tales los herejes cismáticos, etcétera, que odian o miran con desprecio e indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por padre, dice aquí el Espíritu Santo, no tienen a Dios por padre, aunque se jacten de ello, aunque digan que sí, aunque repitan toda la Biblia de memoria, aunque tengan una metralla bíblica en sus labios y repitan versos y capítulos y se los sepan de memoria, lo cual no es garantía de nada, porque también el diablo se sabe la escritura y se la sabe con capítulos, con comas, con dictongos, con diéresis y con todos los signos gramaticales, y en todos los idiomas el diablo se la conoce. El que se conozca literalmente y de memoria la escritura no es garantía, porque el diablo también la conoce. De hecho, se la profetizó también a Jesucristo en la tentación del desierto, capítulo 4 de Mateo, cuando le dice, escrito está, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Le citó el Salmo 91, hermanos. El demonio agarró la escritura y le citó, le predicó, le profetizó a Jesucristo el Salmo 91. Pero Jesús también le responde con la palabra, sí, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, esto a manera de ejemplo, ¿verdad? Entonces dice así, para poder cerrar este avance, poder cerrar aquí esta parte, este paréntesis y poder avanzar. Entonces, por eso los réprobos, tales los herejes cismáticos, etcétera, que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello. ¿Y por qué razón? Y aquí lo dice el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Repito, aquí lo dice el Espíritu Santo. Porque no tienen a María por madre. Porque no tienen a María por madre. Que si la tuvieran por tal, la amarían y honrarían. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí en esta charla? Aprendiendo de los dones y carismas por medio de la Santísima Virgen María, para vivir en la gracia del Espíritu Santo por la unión a su corazón inmaculado. ¿Qué estamos haciendo hoy? Pues estamos amándola, estamos honrándola. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Hoy nos hemos reunido hoy aquí y el día de mañana y el viernes para honrar y amar a la Virgen. Amarla, porque conocerla es amarla. Bien conocer y correctamente conocer a la Virgen es el principio del amor a la Virgen. De hecho, es la primera columna que vamos a levantar de las 5 columnas de la verdadera consagración al Inmaculado Corazón. En el numeral 104 del tratado, no lo voy porque si no me voy a extender muchísimo hoy. En el numeral 104 del tratado, solo se lo cito para que usted tome nota y después ya en su casa, mañana con tiempo lo puede estudiar. El numeral 104 habla de la primera columna y es la interioridad con la Virgen. ¿Cómo forjamos, cómo levantamos la primera columna de la verdadera consagración a la Virgen, de la verdadera devoción a la Virgen? Estimándola. Hay que tener una gran estima, María, y no se puede estimar, no se puede amar lo que no se conoce, lo que no se nos ha enseñado, lo que no se nos ha transmitido. ¿Cómo lo vas a amar? ¿Cómo lo vas a abrazar si no te lo han enseñado, si no lo conoces? Entonces, recibiendo el conocimiento de la Virgen, se despierta la estima, el amor a la madre. Entonces, el conocimiento es la puerta de entrada. Me refiero, el conocimiento al amor de la Virgen, a la devoción de la Virgen, es la puerta de entrada para empezar a amar a la Virgen. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Amarla y honrarla por lo que Dios le ha dado y por lo que ella es en Dios, por lo que la Virgen es en Dios para nosotros. Y como dije al comienzo, ella es el plus, el más de Dios, el regalo más de Dios. Es el regalo de la divina misericordia en Jesucristo para nosotros. Cerraré aquí, que si la tuvieran por tal, la amarían y honrarían como un hijo bueno, verdadero, ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida.
Una señal infalible y segura para distinguir un hereje y a un hombre de perversa doctrina, a un reprobado de un predestinado, es que el hereje y el reprobado no tiene sino desprecio e indiferencia hacia la Santísima Virgen María, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos abierta o ocultamente y a veces con pretextos aparentemente válidos. Ay, aquí hay un ay. Recuerda que cuando la Biblia predica, cuando Jesús habla de los ayes en la Biblia son dolores, desgracias, dolores y desgracias. Entonces aquí hay un ay. Mire, es un ay del Espíritu Santo contra este tipo de personas. Ay, Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada porque son los hijos del demonio. Son los hijos del demonio. Esaú son los hijos del demonio. Bueno, volveremos entonces rápidamente, retomamos el tema. Disculpe usted, querido hermano, hicimos un poquito de apología mariana, pero a veces es importante. Entonces dice en el numeral 25, donde estábamos anteriormente, y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Ya hicimos toda esta explicación, ¿verdad? Que acabamos de terminar. Porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María. Mire qué tremendo, esto es lo que dice el Espíritu Santo. Tal es la voluntad de Dios. Mira esto. Es voluntad del Padre que tú recibas los dones y gracias del Espíritu Santo por la unión al corazón inmaculado de María, por medio del camino de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Es la voluntad del Padre. No lo digo yo, hermanos, está en el tratado. Vuelvo y lo digo. Porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo, y todo es todo, hermano, operaciones del Espíritu Santo, ministerios del Espíritu Santo, dones, carismas del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. Ese es el todo de Dios en este caso. Porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los pensamientos de la Iglesia y de los santos padres. Así concluye el numeral 25. Aquí tenemos esta laminilla en la medida que desarrollamos pues esta primera charla que hemos llevado hasta el momento. Char, algo que causa felicidad, porque efectivamente un carisma produce gozo. Charis es una gracia, es un don gratuito. ¿Por qué? Porque nadie es merecedor de esto. El ser portador por medio de María de una gracia o carisma, tú no has hecho absolutamente nada para merecerlo. Todos somos inmerecedores. Gracia es eso. Es gratuidad a quien es deudor. Repito, es dar gratuidad a quien debe y a quien no lo merece. Eso es la gracia. Es dar gratuidad a quien debe y no lo merece. Por eso ni tú ni yo somos merecedores de esto. Por eso se nos ha dado. Por eso se nos ha comunicado. Y si algún día, o si te has llegado a preguntar por qué se te ha dado este conocimiento de la madre, ¿por qué has sido elegido? Porque alguna vez tal vez te pregunte o te has preguntado, pero siendo María el regalo especial de Dios, siendo María el plus de Dios, siendo el insigne regalo de la gracia para sus hijos, para los hijos de Dios, ¿por qué a mí se me eligió? ¿Por qué a mí se me escogió para recibir este carisma de María? Y la respuesta es una sola, hermano. Porque cuando Dios volteó a mirar a la tierra, y de todas las criaturas que habían, tú y yo éramos los más miserables y los menos merecedores de esta gracia. Sí, tú y yo éramos los más miserables, las cloacas más inmundas, éramos tú y yo. Por eso no lo merecíamos. Y merecíamos más el infierno que otros. Te lo vuelvo a decir. Tú y yo merecíamos más el infierno, 100 veces más, 1000 veces más que otros. Por eso el Señor nos regaló a María.
porque éramos los más inmundos y los más despreciables. Por eso Dios nos escogió. Eso es conceder gracia. Eso es dar el favor gratuito de Dios. Eso significa la palabra charis. Y esta última, para terminar conformando la palabra carisma, es el objeto y el resultado de una acción. Bueno, eso es lo que conjuga ya, es la gracia en acción. Todo esto es lo que representa la palabra carisma. Es el resultado de haber recibido el don de Dios, y como expliqué, María es el don de Dios. Y cuando digo don de Dios, es porque efectivamente ella porta a Cristo, porque Cristo llevó cautiva la cautividad, subió a los cielos y dio dones a los hombres. Esto lo dice el capítulo 4 de su carta a los Hebreos. Si usted va en la carta, el capítulo 4 de los Efesios. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios dice que Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Correcto. ¿En qué lugar Jesucristo da dones a los hombres? En el vientre de María y en el Inmaculado Corazón de María. En María es que Jesús da los dones a los hombres. Él mismo se dio, él siendo el don de Dios también. Dios mismo decidió darse a los hombres a través de quién. El Espíritu Santo lo encarna en María y María lo entrega al mundo, lo entrega a la humanidad para que sea redimida y salvada. Por tanto Jesús escogió ser dado y entregado a los hombres por medio de la Santísima Virgen María. Bendito sea el Señor. Vamos a avanzar. Aquí tenemos esta otra laminilla. ¿Qué nos plantea esta laminilla? Por un lado tenemos los 7 dones del Espíritu Santo que nos habla el capítulo 11 de Isaías. Anteriormente hicimos una introducción sobre los 9 dones del Espíritu Santo de Primera de Corintios capítulo 12. Porque esto es interesante. Algunos me preguntan, pero Isaías habla de 7 dones del Espíritu Santo. Por otro lado, también San Pablo nos habla de 9 dones en Primera de Corintios 12. Entonces son 7, son 9. ¿Cómo entender esto? Muy bien. Estos 7 dones que pues se nos propone dentro de la misma iglesia y que se presentan como dones del Espíritu Santo, realmente son los 7 dones de la segunda divina persona. Son los 7 dones de Jesucristo. Si usted lee el capítulo 11 del profeta Isaías, usted va a encontrar que ahí habla del Señor, no del Espíritu de Dios, sino del Señor. Por tanto, estos 7 dones son los 7 dones del Señor, las 7 divinas potencias de la personalidad de Cristo, las 7 características de la personalidad de Cristo, las 7 fuerzas, los 7 dones del Sagrado Corazón de Jesús, y que se explican en la iglesia como 7 dones del Espíritu Santo, si bien es cierto que es un solo Dios, trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que convergen en un solo Dios. Entonces tenemos el temor de Dios, piedad, fortaleza, conocimiento, entendimiento, consejo y sabiduría. Estos 7 operan y operaron totalmente la persona de Cristo. Ahora hay una correlación entre estos 7 y las 7 y las 10 virtudes de la Santísima Virgen María. Nótese que hay una correlación. Y de hecho es correcto decir esto. ¿El temor de Dios se encarnó en María? Sí. ¿La piedad de Dios se encarnó en María? Sí. ¿La fortaleza de Dios se encarnó en María? Sí. ¿El conocimiento de Dios se encarnó en María? Sí. ¿El entendimiento de Dios se encarnó en María? Sí. ¿El consejo de Dios y la sabiduría se encarnaron en María? Sí. Entonces, estos 7 dones referidos mayormente a el Señor, a Jesucristo, se encarnan en María. Al encarnarse en la Virgen, esto va a generar 10 virtudes que son 10 frutos. 10 frutos. Y qué interesante. Vamos a ver lo de operación, ministerio, carisma y frutos, como lo estuvimos explicando al principio, pero aplicado a la encarnación. ¿Cuál es la operación del Espíritu Santo? En el capítulo 1, verso 30 y siguientes,
del Evangelio de Lucas nos narra la encarnación. ¿Qué se nos narra ahí? Dice, el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y su sombra te cubrirá, y el santo ser nacerá. Bueno, esas fueron las palabras. Correcto. Esa es la operación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la operación del Espíritu Santo? La encarnación. Esa es la operación del Espíritu Santo. ¿Qué ministerio? En el caso de la Virgen María, imagínense ustedes, el ministerio de Madre de Dios. Madre de Dios, nada más y nada menos. El don de la maternidad divina. Madre de Dios, Madre de los profetas, Madre de la palabra, Madre de la divina gracia, Madre del conocimiento, Madre del santo temor, Madre de la piedad, Madre de la fortaleza, Madre del conocimiento, Madre del entendimiento, Madre del consejo y Madre. De hecho, la palabra trono de sabiduría, una de las 50 letanías lauretanas, trono de sabiduría, Madre de la sabiduría. Correcto, ese fue el ministerio. Madre de Dios, el ministerio. Muy bien, carismas. ¡Oh, qué tremendo! Carismas. Bueno, carisma. Vamos a ver unas incursiones increíbles en el caso de la madre. Primero, cuando la madre tiene palabra de conocimiento. Hágase en mí según tu palabra, le responde el arcángel Gabriel. Palabra de conocimiento, ¿no? Después vemos que la madre se dirige a visitar a su prima Santa Isabel y le comunica palabra de sabiduría profética y palabra de entendimiento, porque ella toda llena del Espíritu Santo dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y fíjense cómo ella se refiere, articulando un don que forma parte de los 9 del Espíritu Santo, que habla primera de Corintios 12, que es la palabra de conocimiento, palabra de ciencia. En palabra de conocimiento y de ciencia, toda llena del Espíritu Santo, toda vez que es la Virgen quien se lo ha comunicado, Jesucristo a través de la Virgen le ha comunicado a su prima Santa Isabel la llenura del Espíritu Santo, ella llena del Espíritu Santo por la comunicación de María, por la visitación de María, y acabamos de ver que precisamente la Virgen comunica cuanto quiere, como quiere, cuando quiere, todo don, gracia y carisma del Espíritu Santo. Numeral 25, acabamos de verlo. Eso mismo se cumple en el caso de la visitación. Y entonces Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a la Virgen, bajo una palabra de ciencia y de conocimiento profética, ¿quién soy yo para la madre, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Cómo sabe ella que es la madre de Dios? Ya se lo está diciendo. Eso es palabra de ciencia. La palabra de ciencia es el conocimiento de persona, hecho, situación y circunstancia, pasada o presente. Eso es lo que significa la palabra de conocimiento, palabra de entendimiento o palabra de ciencia. Es el conocimiento de persona, hecho, situación o circunstancia, pasada o presente. Eso operó de manera sobrenatural. Estamos hablando de que todo esto es acción sobrenatural del Espíritu Santo. Estuvimos viendo en el numeral 30 la generación sobrenatural. O sea, nosotros somos la generación sobrenatural de la Santísima Virgen pisando la tierra. Somos hoy esa generación sobrenatural, los hijos de María. En ese momento también Santa Isabel forma parte de la generación sobrenatural de la Virgen María. Y entonces en esa sobrenaturalidad, en ese don preternatural, le dice con palabra de conocimiento, con palabra de lectura del alma, que tenía el Padre Pío tenía el don de la lectura del alma. Bueno, es esto mismo también. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Cómo sabe ella? Porque se le comunicó por la vía sobrenatural. Estaba llena del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Miren ustedes, además de que entregó la oración más profética para toda la historia de la humanidad y de la iglesia, que fue el Santo Rosario. Conforma además la segunda estrofa del Santo Rosario. Eso es don de revelación. Don de revelación. Y esto es el don de sabiduría. Porque el don de sabiduría es el conocimiento de personas, situaciones, circunstancias futuras. Futura. Entonces, esto es profecía, revelación profética. Miren todos los dones que ya empezamos a descubrir nada más en la visitación,
porque la Virgen se los comunica a su prima Santa Isabel. Y bueno, después también le dice, bienaventurada aquella que ha creído, porque se cumplirá todo lo que se le ha dicho. Entonces Santa Isabel también le dice a la Virgen, le comunica una palabra de ciencia profética que tiene que ver con el don de la fe. Con el don de la fe. Entonces, vemos que prácticamente en la visitación se articulan los 9 dones del Espíritu Santo. Casi que los 9 dones del Espíritu Santo que habla San Pablo se intercambian entre la Virgen y su prima Santa Isabel. Y es que además obró un portento tremendo. Zacarías hace una oración, que es lo que se llama la oración de Zacarías, que es una proclama profética que en la liturgia de las horas, por tradición, siempre hacemos lectura de la oración de Zacarías. En la liturgia de las horas, que es el manual de oración de la iglesia, el manual de oración sacerdotal de la iglesia, que es la oración universal de la iglesia, la lectura de la liturgia de las horas. Entonces, en la liturgia de las horas, las preces y las vísperas que hace la iglesia, se entona y se recita la oración de Zacarías, el himno de Zacarías, como también se le conoce. Y cuando entramos a examinar cada palabra del himno de Zacarías, es profecía, es palabra de ciencia y es palabra de conocimiento y es palabra de sabiduría. Ahí se articulan esos dones, se articula el don de la sabiduría, conocimiento de persona, hecho y situación y circunstancia futura, porque profetiza futuros para la iglesia y y profetiza también hechos futuros, eventos futuros para la iglesia naciente, que es la iglesia de Jesucristo con la Virgen María, esa iglesia que está naciendo. Bueno, profetiza eventos futuros, la oración del himno de Zacarías, pero también también pone al descubierto, revela momentos presentes que se están viviendo, que ya se están cumpliendo en relación al Mesías, a la divinidad de Mesías y al rol redentor y salvador del Mesías. Entonces eso es palabra de ciencia, palabra de conocimiento, que repito, es el conocimiento de personas, hechos, situaciones, circunstancias, pasado o presente. Entonces ahí vemos como el don de la sabiduría y el don del conocimiento, entendimiento, operan en Zacarías, producto de la visitación de la Virgen María. Porque esta oración que va a llevar adelante Zacarías es por la visitación de la madre, porque es ella, lo que estuvimos viendo ahorita en el numeral 25, la visitación de la Virgen, que es a tenor de lo que el propio Espíritu Santo revela en el numeral 25 del tratado. ¿Qué es? Bueno, lo que acabamos de decir. Ella distribuye, y ustedes díganme si sucedió o no sucedió así, con esta explicación que les he dado sobre los dones transmitidos por la Virgen del Espíritu Santo en la vida y persona de Santa Isabel, y los dones del Espíritu Santo transmitidos por el Espíritu Santo a través de María en la vida de Zacarías. A ver, ¿es o no es esto? Lo volveré a decir. Ella distribuye a quien quiere. Correcto. San Juan Bautista, ¿verdad? Santa Isabel y Zacarías. Eligió los predestinados, eligió la familia para transmitirles esta gracia. Y después, ¿cuánto quiere? Escogió también la magnitud. De hecho, mire lo que dice Santa Isabel. Fue llena del Espíritu Santo, le dio la gracia de plenitud del Espíritu Santo. Le dio la inhabitación plena del Espíritu Santo. De hecho, es un Pentecostés. La experiencia que experimenta y vive Santa Isabel por la visitación de la Virgen es un Pentecostés y quedó llena del Espíritu Santo. Una experiencia invasiva, fulminante, llenativa, pentecostal, inhabitante del Espíritu Santo. En ese grado se lo transmitió la Virgen María. Bueno, aquí bien dice, ¿cuánto quiere? ¿El cuánto? Pues todo. Inhabitación plena del Espíritu Santo. Así llenó a Santa Isabel. Distribuye entonces a quien quiere, cuanto quiere y como quiere. Escogió el momento. ¿El cómo? Pues una visita a través de la palabra. ¿Cuál fue el cómo? Fíjate que la Virgen cuando entra
en la casa de Santa Isabel y Zacarías y San Juan Bautista, no dice que la Virgen levantó la mano y de ella salió un chorro de luz. No, no dice así. Utilizó, ¿cuál fue el modo, el medio que utilizó la Virgen para transmitir todos estos dones, gracias y potencias del Espíritu Santo? El don de la palabra fue a través del verbo, fue a través del poder del Espíritu de la palabra, a través de la predicación, a través de la palabra viva y encendida del Espíritu Santo. Fue a través del Espíritu de la palabra. De hecho, vemos que ella entra y dice Shalom. Shalom significa paz, bendición y prosperidad para esta casa. Y en el momento en que ella articula esa palabra, es decir, por la palabra, se estremeció la criatura del vientre y fue llena del Espíritu Santo Isabel, y también lo fue Zacarías, porque si no, no hubiera podido confeccionar, ni decir, ni proclamar esto que hoy conocemos como este himno universal adoptado por la iglesia, que es el himno de Zacarías. Qué tremendo todo esto. Y después sigue el cómo. Y cuando quiere, escogió el momento, el cuándo. Dice que la Virgen, saliendo muy temprano, se dirigió, ¿verdad?, desde donde ella vivía hasta las montañas de Judea, donde se encontraba su prima Santa Isabel. Escogió el cuándo, el momento, el tiempo. No podía ser antes ni después. Incluso ella es el arca de la alianza, y como arca de la alianza duró 3 meses en la casa de Santa Isabel. Y esto es una prefigura interesante, porque en el Antiguo Testamento también el arca de la alianza estuvo en la casa de un hombre piadoso durante 3 meses, también guardada, protegida. De igual forma, la Virgen María también duró exactamente en esta visita 3 meses. ¿Ustedes se imaginan ser visitados por la Virgen 3 meses? Viviendo la Virgen en tu casa, que de hecho esta visitación de la Virgen apunta a un don increíble, maravilloso, dispuesto para este tiempo, que es el don de la encarnación mística. Así como la Virgen se manifestó, sirvió, acompañó a Santa Isabel, hoy de manera espiritual también la Virgen puede encarnarse místicamente en todos nosotros. Entonces aquí vemos esta correlación, repito, estos 7 dones del Espíritu Santo se encarnaron en la Virgen, provocan estos frutos, ¿verdad?, que son las 10 virtudes de la Santísima Virgen María, y cómo entonces a través de esto que expliqué, operación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la operación del Espíritu Santo? La encarnación. ¿Cuál fue el ministerio? Madre de Dios. ¿Cuáles fueron los carismas, dones y carismas? Ya lo expliqué. ¿Y cuáles son los frutos que va a producir toda esta experiencia? Humildad profunda, fe viva, obediencia ciega, oración continua, mortificación universal, pureza divina, caridad ardiente, paciencia heroica, dulzura angelical, sabiduría divina. Estas 7 virtudes fueron el fruto que se halló en la vida de San Juan Bautista, Santa Isabel y Zacarías. Si ustedes entran a examinar la vida de estos grandes héroes de la fe, estos próceres de la fe, estos héroes de la fe, San Juan Bautista, Santa Isabel y Zacarías, y entramos a ver la vida de ellos después de la visita de la Virgen María, después del paso del don de Dios a través de la Virgen María, vemos que efectivamente en ellos opera la humildad profunda, la fe viva, la obediencia ciega, la oración continua, la mortificación universal, la pureza divina, la caridad ardiente, la paciencia heroica y la dulzura angelical, y por último, la sabiduría divina. Mayormente y de manera más visible, ¿dónde vamos a ver estas 10 virtudes? En la vida profética y evangelística de San Juan Bautista. Cuando entramos a examinar el ministerio de San Juan Bautista, toda vez que es la Virgen la que le transmitió la llenura del Espíritu Santo, eligió, predestinó, llamó y confirmó en su ministerio de preparar el camino del Señor, fue la Virgen María.
Y vemos entonces ya las incursiones que va a llevar más adelante en su vida adulta San Juan Bautista, ¿verdad? Predicando en el desierto, confrontando a los poderes y autoridades de la época, diciéndoles en la cara lo que eran, sin importar perder su vida, viviendo una vida ascética, austera, de penitencia, oración, sacrificio. Díganme ustedes, hermanos, si en la vida de San Juan Bautista se encarnaron o no se produjeron estos 10 frutos de las virtudes de la Santísima Virgen. Por supuesto que sí, porque fueron transmitidos por la Santísima Madre. Bueno, hasta aquí, queridos hermanos, vamos a dejar hoy esta primera charla sobre este maravilloso seminario de los dones del Espíritu Santo a través de María Santísima. Continuaremos entonces, Dios mediante, con la siguiente charla el día de mañana. Paz y bien para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Tú me indicas si tenemos sesión de preguntas o no, como tú me indiques. Bueno, el programa es, lo que pasa es que ya por la hora, ¿no? Aquí son las 2. Ya es la hora, sí. Son las 2 de la tarde. Lo que podemos hacer es, si quieren, mañana tomen nota, por favor, si hay alguna inquietud y como no, mañana podemos aperturar un momento, un espacio, ¿no? Para preguntas. O lo dejamos al final, para el último día, también puede ser. Ajá, eso también estaría bien, tomar apuntes y ya para el último día hacemos una sesión. Porque en la medida que vayamos avanzando, muchas de esas preguntas pueden ser resueltas también. Claro, puede así pasar. es. Muy bien. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias a todos. Mañana los invitamos a la misma hora, como les comentaba, una media hora antes vamos a estar rezando el Rosario al Espíritu Santo. Para quien quiera participar, puede entrar a las 19:30 horas, que serían 12:30 horas de México y Colombia. Pablo, si terminas esta charla, por favor, con una oración. Y ya para terminar, muchas gracias. Amado Dios, en esta hora donde hemos examinado todas estas increíbles y maravillosas verdades a la luz de lo que el Espíritu Santo nos enseña y nos comunica a través de San Luis María Griñón de Montfort, en la palabra, en la escritura. Permítenos, Señor, por favor, tener estas mismas experiencias que todos estos grandes hijos e hijas de Dios tuvieron en el pasado. Permite, Señor, que la Santísima Madre venga a visitarnos y a transmitirnos con toda fuerza, con toda intensidad, todas estas gracias, todas estas potencias que fueron dadas por ti totalmente para ella. Envíanos a tu Santísima Madre, Señor, para confirmarnos en la fe, para afirmarnos en la fe, para purificarnos en la fe, para fortalecernos en la fe, para iluminarnos en la fe, para acompañarnos en la fe, para esclarecernos en la fe, para enseñarnos en la fe, para conducirnos en la fe, para acompañarnos en la fe y para protegernos en la fe. Todo esto te lo pedimos, Señor, por la mediación e intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Amén, amén y amén.